Y vemos que sigue entrando gente en toda la historia del caso Coldo y de Begoña Gómez y tal. Aquí nos dicen que ahora la mano derecha de Maroto recibió en Industria a Coldo y a la trama de los hidrocarburos. Juan Ignacio Díaz Vidart fue un hombre clave en el gobierno y muy próximo a la esposa del presidente Begoña Gómez. Al final, todo el entorno de Begoña Gómez iba del mismo palo, me da a mí la impresión. Pero bueno, siempre ha sido un personaje oscuro a ojos del gobierno y del PSOE, pero más allá de su carácter complejo y su función de corretaje o jefe de gabinete en la sombra de Begoña Gómez, nadie entiende por qué alguien tan cercano a Pedro Sánchez y su mujer, en un determinado momento, salió de la esfera pública por la parte de atrás, sin vínculos con la administración, tras ser destituido como presidente de la Escuela de Organización Industrial. Juan Ignacio Díaz Vidar fue una persona clave en la trama de los hidrocarburos que ha motivado este lunes la macrooperación de la UCO de la Guardia Civil. Según los testimonios que han accedido, Vidar recibió a empresarios de la trama en la sede del Ministerio de Industria bajo el auspicio del asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García. Es decir, que Koldo García le decía, oye, recibe a esta gente, y él lo recibía en la sede del Ministerio de Industria. Y hay una trama con hidrocarburos. Muy bien. Ocurrió a mediados de febrero del 21 en el Ministerio de Industria, que entonces dirigía Reyes Maroto y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Fíjate qué curioso que la mandaron a un puesto que no tiene ningún relumbrón, que no tienes ninguna capacidad de decisión, que te vas allí a enfrentarte al alcalde de Madrid, que no tienes tal, y de ser ministra de Industria. Así que parece ser que todo esto ya lo sabía el Partido Socialista y por eso se la cargaron, ¿no? Su entonces jefe de gabinete ejerció de anfitrión en una reunión con empresarios interesados en la obtención de una licencia de operadora de hidrocarburos, que se celebró a instancias de Koldo García tras dos encuentros previos con el cabecilla de la trama Koldo, Víctor de Aldama, ahora nuevamente detenido por la UCO. Este fue el único encuentro en el que no participó Aldama, pero sí uno de sus socios, Claudio Rivas. Rivas y otro empresario se personaron en el Paseo de la Castellana 160 a las 17 horas. El todopoderoso asesor del ministro de Transportes fue quien bajó las escalinatas del ministerio para recibir a los interesados en la obtención de las licencias. El asesor de Ábalos les acompañó hasta la sala de juntas del ministerio, donde les esperaba el propio Vidart, a la cabeza de una mesa kilométrica a la que se unieron dos técnicos del departamento. Tras exponer Koldo las intenciones de los visitantes a los que él mismo introducía, el jefe de gabinete de Maroto le dio su tarjeta profesional a los empresarios y les instó a mandar toda la documentación. Según los testimonios que ofrecen este periódico, aseguran, nos dijo que se tendría en cuenta porque íbamos recomendados por el ministro Ábalos. La entrevista duró 2 horas. Con posterioridad a esa reunión, los empresarios enviaron la solicitud de la mercantil directamente al jefe de gabinete de la ministra. A los 2 meses obtuvieron la licencia de operadora de hidrocarburos. Es decir, esta gente queda con Koldo, que por supuesto seguro que no cobró nada por esa gestión, ¿verdad? Seguro que fue una cosa así que hizo motu propio y gratis et amore. Quedan con él y la acompañan al Ministerio de Industria, donde quedan con el jefe de gabinete de la ministra de Industria para obtener una licencia de operador de hidrocarburos. Y el Ministerio de Industria le dicen, no os preocupéis que vamos a revisar esto con cariño porque venís recomendados por el ministro Ábalos, ¿vale? Por el ministro de Transportes. Total, que les conceden esa licencia de hidrocarburos. Bueno, pues de ahí salía el dinero, ¿no? Parece. No es la primera vez que Díaz Vidart ejerció gestiones comerciales desde el Ministerio de Industria. Como publicó The Objective, el jefe de gabinete de Maroto ejercía de jefe de gabinete en la sombra de Begoña Gómez, aprovechando su posición en el Ministerio de Industria. Fue Vidart quien incluyó a la esposa del presidente del gobierno en actos ministeriales, siendo esta directora del Instituto de Empresa Africa Center, quien la acompañó a varias reuniones empresariales en un despacho a la planta baja de la residencia oficial de Moncloa, destinado a la mujer del presidente, y quien ordenó a la empresa pública Enisa, adscrita a su departamento, patrocinar al gurú de su cátedra, Carlos Barrabés, para la organización de los eventos. Mañana empieza hoy, en el recinto ferial IFEMA de Madrid. El evento, de 3 días de duración, supuso un coste de 80.000 pavos en 2019 y se repitió 2 años más, elevando el montante total a los 200.000 euros. Pues muy bien. Las fuentes de Enisa consultadas explicaron que Vidart
fue el ejecutor de una orden de Moncloa, en teoría procedente del jefe de la Oficina Económica del presidente Manuel de la Rocha. Los actos estaban ideados para utilizar a Begoña Gómez como reclamo, ya que ella fue quien presentó la primera jornada del evento en calidad de experta y sin mención alguna su condición de directora del IE Africa Center. Meses después, Begoña Gómez estableció relación con la Organización Mundial del Turismo, cuyo secretario general la invitó como primera dama a una reunión de ministros africanos previa a la 23 Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo en San Petersburgo, donde se reunió con el entonces consejero de Globalia, Javier Hidalgo, y el cabecilla de la trama Coldo, Víctor de Aldama. Total, que por resumir, pues Begoña Gómez tenía a este tío como jefe de gabinete en la sombra, porque no existe la figura de jefe de gabinete de la mujer del presidente del gobierno. Este señor era la mano derecha de la ministra y este señor tenía relación con Coldo y con Begoña Gómez y con las historias tal. Y al ser la mano derecha de la ministra de Industria, pues tenía mucho poder. ¿Qué va a salir de aquí? Bueno, pues más mordiditas, más historias y tal. Unos meses más tarde, durante el confinamiento de la pandemia del COVID-19, Begoña Gómez se involucraría personalmente en la compra de mascarillas, una tarea en la que también estuvo implicado Vidart, quien, según varios ex colaboradores cercanos, siempre presumía de haber sido él quien trajo el primer cargamento de mascarillas a España, que desbloqueó tras varias gestiones con la Embajada de China. En su momento, el poder de Vidart trascendió al de un jefe de gabinete al uso. La ex vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, le llamó a él personalmente para colocar a su marido, Íñigo Manríquez de Lara. La negativa de la cúpula de Industria a maniobrar para ejecutar las órdenes de Calviño motivó que Vidart exigiera a la ministra el placet para cesar a los 3 altos cargos del ministerio: el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, y el director general de Industria, Galo Gutiérrez, y lo consiguió. También maniobró para cesar a la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, con el deseo de ocupar su puesto, pero Moncloa frenaron la operación. Fue a principios de 2023 cuando se había extendido la imagen de Vidart como un tipo extraño y complejo, aunque nadie sabe hasta dónde llegaba su poder y sus actuaciones. Este periódico ha podido confirmar su presencia en las reuniones de la trama de los hidrocarburos a instancias del exministro José Luis Ábalos y Coldo García para conceder licencias a determinadas empresas que aspiraban a recibir una. El problema que hay con estas cosas, además, es que mientras tú estás en el machito y mientras tú puedes hacer favores y mientras tú puedes dar concesiones y tal, nadie te traiciona, nadie larga, nadie suelta cosas, ¿no? Pero una vez que tú caes en desgracia, como es el caso ahora de Coldo y de Ábalos, es solo cuestión de tiempo que empiecen a salir toda esta gente diciendo: oye, que a mí me tocó pagar no sé cuánto para conseguir esto, que a mí me tocó pagar no sé cuánto para tener una licencia de operador de hidrocarburos. Es lo que hay y es lo que va a pasar.